al primer foro virtual Perspectivas Jurídicas Otoño 2020. El primero de varios foros que organizaremos en IntelliJuris, un espacio de reflexión, de diálogo, de cuestionamiento, de aprendizaje común. Las dinámicas que se han vivido a nivel mundial, en México, incluido por supuesto, no están solo enmarcadas en el tema de la pandemia. Hay un nuevo entendimiento político, un nuevo concierto económico, hay cambios demográficos importantes, la lógica del ejercicio del poder público también se ha transformado. Hay una tendencia, se apunta por los especialistas en la materia, hacia corrientes nacionalistas poderosas, lo que se le llama el populismo, triunfos electorales de partidos inesperados para los analistas políticos, no así para quienes ejercemos el voto. La razón de ser de este primer foro es precisamente viendo en perspectiva estos cambios, cómo el derecho tiene que tomar un papel protagónico que rija las nuevas dinámicas, las nuevas corrientes ideológicas, los nuevos encuentros y desencuentros que se están dando, no solo en las relaciones de poder entre los contendientes por el ejercicio del poder público, también en las reglas democráticas, en las dinámicas, en los entendimientos entre los propios particulares. Cómo se pinta, cómo se prefigura el derecho en México. Y hoy tenemos dos especialistas, grandes amigos de IntelliJuris. Presento en primer término a mi querido amigo José Antonio Larte. Él es contador público de carrera, tiene una maestría en el IPADE, es asesor de empresas, conferencista, académico, muy activo en el análisis de estos fenómenos del que estoy hablando y tiene un registro para actuar con funciones de cabildeo en el Senado de la República. Muchas gracias por estar con nosotros, José Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también pues al doctor Sergio López Ayón, a quienes ustedes han visto en diversos eventos que hemos organizado aquí en IntelliJuris. Sergio es un académico de larga trayectoria, ha sido servidor público, le tocó participar de manera muy activa en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, en el equipo jurídico conformado en aquellos años. A él me tocó escucharlo cuando señaló que precisamente con la entrada en vigor de aquel Telecán, el mundo jurídico en México, la construcción del derecho se transformaría no solo en las leyes, sino en la Constitución, así lo comentó Sergio. Y ahora que el TEMEC entró en vigor el 1 de julio, Sergio está en esa línea. Actualmente Sergio es director del CIDE, ustedes lo conocen muy bien. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Al contrario, Luis Manuel, muchas gracias. Es un honor estar en este panel compartiendo con tan ilustres juristas que nos van a dar una perspectiva de lo que viene en el resto del 2020 en materia jurídica. Y sí, efectivamente, más tarde tendremos al presidente del INE, luego a la ministra Norma Lucía Piña, al procurador fiscal de la Federación. Tenemos un mundo por delante de diálogo, de discusión, de desencuentros. Ojalá se arme una polémica sabrosa, empezando por esta mesa. Sergio, te doy la palabra. ¿Cómo ves tú la perspectiva del derecho en México? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Gracias, Luis Manuel. Yo, antes que hablar de la perspectiva, como buen académico, quisiera retomar las tendencias que hemos visto para poder después, en la conversación que tengamos, proyectarlas hacia el futuro. Y yo quiero empezar por un hecho interesante y es
las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Yo creo que ahí encontramos un nodo muy interesante de reflexión de los cambios a los que tú anunciabas en materia jurídica. Voy a tomar solo como ejemplo la conferencia del 14 de mayo de 2020, que es un extraordinario ejemplo de la compleja relación que tiene el presidente López Obrador con la Constitución y el derecho. En esa conferencia matutina, cuyo registro está visible en redes sociales, el presidente López Obrador dijo con claridad 3 cosas sobre la reforma constitucional que transformó la naturaleza y funciones de la Guardia Nacional. Dijo primero que el mando de la Guardia Nacional debía estar adscrito a las Fuerzas Armadas. Segundo, que debía existir una relación de coordinación entre las autoridades civiles y militares. Y tercero, que dicha coordinación debía realizarse a través de un consejo. Estas afirmaciones sobre la Guardia tienen un ligero problema. Son abiertamente inconstitucionales. Aunque el presidente hizo referencia a una importante reforma constitucional, el problema es que lo que dice esa reforma constitucional está claramente en contradicción con las 3 afirmaciones que propuso el presidente. No quiero abundar en estas contradicciones, pero digamos que en la Constitución la Guardia tiene un carácter eminentemente civil, que tiene un carácter subordinado a la autoridad civil y que el mando se ejerce por autoridad civil, contrastan con estas definiciones que propone el presidente en esta conferencia de prensa. Creo que lo que ejemplifican es esta compleja, es esta nueva relación entre la visión que tiene el Ejecutivo, el presidente del derecho, y digamos la construcción institucional que se ha consolidado a través de lo que hemos llamado la transición a la democracia y que suponían un ejercicio del poder con contrapesos, con equilibrios entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y un resurgimiento de una preponderancia de la palabra del ejecutivo como palabra que constituye el derecho, que constituye la ley. Quiero ejemplificar lo que estoy argumentando a través de un análisis muy rápido de 3 dimensiones de lo que ha sido la práctica jurídica del Ejecutivo. Primer elemento, las reformas constitucionales. Aquí habría que recordar que en varios discursos de campaña e incluso en su toma de posesión, el presidente propone que no habrá reformas constitucionales sino hasta después de su tercer año de gobierno. Es decir, él lanza una propuesta en la que dice, no voy a tocar la Constitución hasta que consolidemos mi mandato después del tercer año de gobierno. Sin embargo, lo que hemos visto no es inusual, pero mantiene una tradición de intenso cambio constitucional. En el periodo que va de diciembre de 2017, de 2018 a julio de 2019, el presidente López Obrador ha conseguido reformas a 36 artículos constitucionales. En realidad son 27 artículos, pero varios de ellos han sido reformados en varias ocasiones. No es un récord que palidezca frente a otros ritmos de reforma constitucional. Tener 36 artículos constitucionales reformados en poco menos de 2 años de gobierno es un ritmo de reforma muy intenso. ¿En qué materias? En extinción de dominio, en Guardia Nacional, en prisión preventiva oficiosa, en materia educativa, en materia de revocación de mandato y consulta popular, en paridad de género y en materia de condonación y extinción de impuestos y de pueblos y comunidades indígenas y finalmente la última en materia de programas sociales. ¿Qué advertimos en este conjunto de reformas? Primero, y esto es una buena noticia, avances en materia de derechos fundamentales, paridad de género, grupos afroamericanos, creo que es una buena noticia. En segundo lugar, una apuesta por la renovación institucional, muy claramente en materia educativa, la desaparición del INEE, del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, un órgano con autonomía constitucional,
para sustituirlo por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que cuenta con márgenes mucho más estrechos de ejecución. Otro ejemplo es la desaparición de la Policía Federal por la Guardia Nacional. Una tercera tendencia es el reforzamiento de lo que llamaríamos la lógica populista, que tampoco es nueva en la Constitución, y es llevar a la Constitución algunas de las ideas centrales del gobierno en turno, en este caso, los programas sociales. Técnicamente no era justificable llevar a la Constitución los programas sociales, pero también hay que decirlo, no es la primera vez que en la Constitución se plasma la visión de un presidente de la República en normas constitucionales. Sin embargo, también hay que decir que advertimos una tendencia preocupante. Si consideramos las reformas en materia de extinción de dominio, de Guardia Nacional, de prisión preventiva oficiosa, implican una clara orientación hacia lo que se ha llamado el populismo punitivo y la militarización de las funciones de seguridad pública, que son preocupantes. Y finalmente, una quinta tendencia, entre las reformas constitucionales y las respectivas leyes reglamentarias. Buena parte de las leyes secundarias aprobadas por el López Obradorismo, y ahorita voy a referirme a ellas, han sido acusadas de violentar directamente la Constitución. Y esto tiene que ver con una comprensión del mandato legislativo de la legislatura que quiere, o lo interpreta de esta manera, hacer honor a un mandato popular de modificación del régimen, cuando algunas de las reformas legislativas contravienen directamente el mandato constitucional. Y esta tendencia, lo hemos visto, genera litigio constitucional de manera intensa. Voy a regresar sobre este punto un poco más adelante. Segunda tendencia, voy a pasar muy rápido sobre ella, ha sido la vía legislativa. Aquí lo que hemos visto es que se han modificado 62 leyes o se han emitido nuevas leyes, y esta es una tendencia muy importante que tiene un fundamento interesante, pero que supone una actividad legislativa muy intensa. Creo que de esta nos va a hablar José Antonio un poco más adelante. Ahí lo dejo. Tercera tendencia sobre la que quisiera enfatizar. Cuando la reforma constitucional o la reforma legislativa no han sido posibles o no se han considerado idóneas, se ha recurrido a la vía de la circular o al decreto administrativo para modificar prácticas o para modificar normas o para modificar ejercicio de facultades de la autoridad administrativa. Pongo 3 o 4 ejemplos muy interesantes. Uno primero es la circular sobre transferencias a organizaciones sociales, sindicales y civiles. Esta es lo que se conoce como la circular 1, que el presidente emitió a toda la administración pública federal para prohibir transferencias de la administración pública a entidades no gubernamentales, asociaciones civiles. Es interesante esta circular porque por la vía administrativa se prohíbe el ejercicio de recursos sin que esta circular haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y tampoco fue rubricada por los secretarios de Estado. Un segundo ejemplo es el memorándum que deja sin efecto la reforma educativa de 2013, en el que claramente el presidente instruye a la administración a no ejercer las facultades que establece la Constitución y la ley en reforma en materia educativa. Un tercer ejemplo es el decreto que establece medidas de austeridad, que también por la vía administrativa reduce el gasto en 75%, el gasto de operación en 75% del conjunto de la Administración Pública Federal, sin respetar las disposiciones de la ley y del presupuesto que establecen las reglas en las que se puede ejercer un recorte de gasto. Y un cuarto ejemplo es el acuerdo para el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, que ha sido controvertido por la Cámara de Diputados, por la presidenta de la Cámara de Diputados, y que supone el ejercicio discrecional de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, ciertamente basado en un artículo constitucional, en un transitorio, pero que sujetaba el ejercicio de esta facultad
a varias condiciones que el decreto no respeta, por lo menos desde el punto de vista de muchos de nosotros, en términos de la propia Constitución. ¿Qué vemos entonces? Vemos una tensión permanente entre el uso legítimo del derecho o del cambio normativo y la voluntad presidencial que se refleja o se traduce en norma. Vemos una tensión entre el mandato o lo que se alega ser el mandato de las urnas con las formalidades que establece la Constitución y las leyes en materia de cambio normativo. Vemos una tensión profunda entre un uso, yo diría, en el canon del Estado de Derecho y la voluntad del pueblo traducida en la voluntad del presidente, que se traduce en instrumentos normativos. Y esto genera una tensión muy fuerte en la administración, en los particulares, y pone una presión particularmente intensa en el Poder Judicial, que tiene que ir resolviendo estas tensiones entre política, entre norma, entre voluntad expresada en los procedimientos de reforma legislativa y, digamos, voluntarismo de un proceso de cambio sin duda manifiesto en diversas expresiones del presidente, pero que no acaba de anclarse en una norma de Estado de Derecho. Yo ahí dejo mi intervención y desde luego podremos conversar un poco más adelante a partir de lo que nos dicen estas sesiones, de lo que viene en adelante. Sí, muchas gracias, Sergio. Cuando te refieres a la tensión que existe en la legitimidad electoral, que se mantiene fuerte en la base electoral del presidente de la República, eso es indudable. Es un hombre político, sabedor de la tarea que realiza. El mensaje político está dirigido, su discurso está dirigido a la base electoral. Tiene consecuencias, estoy de acuerdo, pero a mí a veces me da por pensar que efectivamente es una cuarta transformación, entendido en un sentido constitucional, no en un sentido discursivo, retórico. Porque el presidente, como articula su legitimación, incluso tiene sustento constitucional. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien ha decidido constituirse en una república democrática representativa, dividida en 32 entidades federativas. Es decir, ese poder discursivo, desde mi punto de vista, tiene fuerza constitucional. No lo podemos desconocer. Sin duda. Eso por un lado. Tiene sus secuencias porque si nosotros lo vemos en términos de democracia, en su vertiente electoral, por supuesto, si lo vemos en términos de democracia, legítimamente llegó a la presidencia de la República. El Congreso de la Unión tiene una mayoría legítimamente elegida. Por otro lado, vienen unas macroelecciones en junio del próximo año, renovación de Cámara de Diputados, varias gubernaturas, todos los congresos de las entidades federativas y 1,200, 1,500 alcaldías. Es decir, va a ser una especie de referéndum constitucional de carácter electoral. Esa legitimidad tiene un gran peso, pero déjame escuchar a José Antonio a ver qué perspectiva nos da, ¿no? Déjame ser un brevísimo. A ver, Totalmente brevísimo, sí. Totalmente cierto lo que dices, pero la Constitución también establece la división de poderes y también establece el principio de legalidad. Y esa es la tensión que pone en manifiesto. Es decir, porque sí es cierto que la soberanía popular, y lo que tú expresaste muy bien, también es cierto que hay una división de poderes y también es cierto que hay un principio de legalidad que establece que la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley lo faculta expresamente. Y eso tiene un trasfondo histórico muy importante. El problema es cuando la legitimidad popular empuja el principio de legalidad y violenta el principio de legalidad.
Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Esa es la bueno, atención, ahí la dejo, ahí la dejo. Pero está el Poder Judicial, pero bueno, que también se genera la tensión. Pero ¿por qué no dejamos a nuestro invitado? Totalmente de acuerdo, adelante. Entra el quite, José Antonio, por favor. Pues mira, yo agradezco y voy a ver si no me doy un balazo en el pie porque yo no soy abogado. Échale. Voy a hablar de la práctica, ¿no? Eres analista y eso es lo importante, eres analista. O sea, viene. Yo le agregaría a este análisis que hizo el doctor López Ayllón algo importante. También y hablando un poco, parafraseando al presidente, también ha sacado de la zona de confort, les ha tirado bolas a los abogados, los ha sorprendido, porque en esta lógica que bien apunta como académico y como litigantes ustedes, esperaban que el presidente actuara de una manera como debiera de ser en un litigio, como debiera de ser en una presentación jurídica. Los ha sorprendido la manera de hacer las cosas. Yo coincido perfectamente en que una cosa es la legitimidad y otra cosa es la legalidad. Si ustedes recuerdan al inicio del año, voy a poner 2 casos en materia fiscal que van a referenciar cómo ha cambiado su discurso y que los abogados o por la parte de los juristas, si no le han permitido, los voy a parafrasear, han sido mucho omisos. Cuando se nombró a la titular del SAT, no reunía los requisitos, la hoy magistrada, ministra. Margarita Russo, la hoy ministra, perdón, no reunía los requisitos para ser titular del SAT. Alguien ahí le dijo en el Poder Legislativo, oye, tenemos que hacer las modificaciones necesarias para que estemos en el Estado de Derecho, lo respetemos. Y lo hicieron, al grado de que se modificó la ley y tomó posesión. Ahora, en el mismo sentido fiscal, viene el nombramiento de Prodecon, que ustedes ya lo conocen, y dice, pues, oye, no reúne los requisitos que establece la ley, que establece la Constitución, que establecen las leyes. Simplemente alguien se lo olvidó decirle al presidente y si le dijo el presidente, adelante, sigan. Tuvo que venir la ciudadanía a través de un amparo para poder detener este paso. Y en la discusión, si ustedes se van a la discusión, que es donde me quiero centrar y abonar al comentario del doctor López Ayllón, en la discusión que se dio para ver si estaban haciendo o no lo correcto, si estaban respetando o no la ley, el diputado, y está grabado, el diputado Reginaldo Sandoval y la diputada Dolores Padierna, que entraban en la tercera comisión permanente, dijeron, oye, es que ¿cómo es posible que a nosotros nos están poniendo requisitos que no podemos cumplir si apenas tenemos 18 meses en el gobierno? ¿Cómo nos vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a lograr esa transformación que el pueblo quiere si a nosotros nos piden requisitos cuando no existíamos? Y luego dijo el diputado Sandoval, bueno, tenemos mayoría, modifiquemos las leyes. Para eso estamos. Este ejemplo que pongo te da la perspectiva de cómo lo están viendo hoy. Y por el otro lado, he escuchado a muchísimos abogados decir, no pasa nada, con un solo amparo, detenemos la arbitrariedad o le damos causa. Y es que ahí cuando yo lo he platicado contigo, Luis Manuel, te he dicho, oye, ¿por qué no hay cientos y cientos y cientos de amparo? Yo sostengo que la única manera que se puede hacer respetar el Estado de Derecho, así como en las urnas el presidente ganó votos, desde mi óptica, puedes hacer respetar el derecho y obligar a los gobernadores o a los gobernantes a respetar el derecho cuando les demuestras que lo que están haciendo lo está haciendo mal o no están respetando sus propias leyes. Cuando les demuestras, cuando los obligas a que tienen que cambiar las leyes. Las leyes se tienen que ir modificando, se tienen que ir actualizando, pero hay que respetar cuando menos la ley que existe. Si no funciona, cambiémosla. Pero por el otro lado te encuentras también a los abogados que no participan. Yo te lo he dicho muchas veces, yo en corto te lo he comentado. Oye, ¿por qué no hay casos como en los Estados Unidos, donde están llenos y cientos de abogados acompañando estas demandas para que el Poder Judicial que tú mencionabas en este momento pueda entrar al quite y pueda decir, hay división de poderes? Yo sí te puedo decir, y muy en corto, en el Senado, que es donde me toca laborar, he escuchado decir a los grandes juristas que dicen, no importa, saquemos la reforma, no importa, hagámosla posible y después la modificamos. Quiero decirles, quiero compartirles que si hoy estamos sorprendidos de las 36 modificaciones constitucionales, las 64 leyes que mencionó el doctor López Ayllón, el siguiente año quizás nos vamos a ir al triple.
porque también el partido en el poder no tiene asegurado su reelección. Sabe el presidente y sabe el equipo que no lo tiene. Es su último año y vamos a entrar a una dinámica de modificación legislativa de toda índole, de toda clase. Vienen situaciones muy difíciles. Mi lectura es que ustedes son los que pueden hacer que se respete el derecho, ustedes como abogado, pero cuando participen. Yo le agregaría un tercer elemento o un último elemento al análisis del doctor. Tampoco los que están ahorita legislando están preparados. Muchos de ellos es su primera experiencia en el gobierno. Y no solamente legislativo, sino ejecutivo. Eso te genera un problema, porque apenas le están agarrando la onda y están aprobando por aprobar. Otra de las cosas que también yo me gustaría ponerlo sobre la mesa es, cuando he visto a los abogados hacer cabildeo en el legislativo, no hacen cabildeo. Lo digo con absoluto respeto y con sinceridad. Muchas veces van por la pose, por la fotografía, y desperdician gran oportunidad de ejercer la presión. Al poder se le puede hablar, se le puede dirigir con argumentos, pero los argumentos solo se demuestran a través de las demandas. Ir y sentarse en un foro legislativo con los senadores es pasarla muy bien, pero no vas a lograr nada. Tienes que ir, por un lado, con el procedimiento que te marca la ley para decir que se corrija, que se haga lo correcto, y por el otro lado, utilizar las habilidades políticas de negociación de seres humanos. Pero si solo nos quedamos con estas últimas, lo único que vamos a lograr es seguir analizando qué es lo que pudieran hacer o dejando de hacer. Yo quisiera dejarlo como un primer saque, querido Luis. Sí, gracias, José Antonio. Y voy a regresar contigo antes de pasar con el doctor López Ayón para aprovechar lo que tú anticipas que va a ser la agenda legislativa en esto que llamaste un triple de reformas, ante un escenario que señalas de que no es seguro que continúe con el control del poder legislativo, fue como lo leí. Pero yo quiero apuntar un hecho. A mí me parece que el presidente López Obrador, en su discurso electoral y en su actuar de gobierno y su discurso de gobierno, sí tiene congruencia. Es decir, en muchos temas no nos está sorprendiendo. Ese fue su discurso, fue constante en su discurso y así lo está aplicando. Que a ciertos grupos no nos guste o sí nos guste es un tema subjetivo, pero eso yo sí lo quiero apuntar. Y luego hay otro tema. El presidente López Obrador, en lo que es un maestro, es utilizando, desde mi punto de vista, utilizando una expresión futbolera, en jalar la marca. Ahora que viene con las consultas para ver si se juzga a los expresidentes, jaló la marca y ahora es el discurso y el debate. Y sí, pues tiene una problemática, es más, no tiene problemática jurídica, tiene una irrealidad jurídica, una irrealidad constitucional, pero él ya logró colocar su mensaje a su base electoral de manera apabullante, generar una polémica tremenda, como nos lo ha demostrado en muchos rubros. Pero, a ver, ya no quiero yo dominar la charla, José Antonio. ¿Cómo ves la agenda legislativa de el otoño 2020? Mira, yo la veo muy intensa. Va a haber, primero empezando porque vamos a tener, o se va a tener que legislar para hacer sesiones virtuales, híbridas, presenciales y virtuales. La siguiente semana va a ser, todos los diputados y senadores están obligados a sesionar de manera virtual para hacer las modificaciones. Eso va a ser inédito porque se va a tener que ver cómo vamos a trabajar y ahí seguramente va a haber vicios, va a haber problemas legales que solamente los que conocen el Estado de Derecho los van a poder hacer notar o les van a poder decir qué no hacer. Esa es una semana muy fuerte. La segunda viene, como lo acabas de apuntar, la parte de la consulta hacia los presidentes del delito, si es correcto o no. Hace rato platicamos, no debiera de haber una consulta, sin embargo se está haciendo, ha jalado la marca, ha convencido y algunos por omisión pues estamos diciendo que la haga, ¿no? Tercera viene el paquete económico, viene el paquete económico fundamental. Viene la etapa política, no lo vas a poder evitar. Viene la reducción a los partidos, vienen las reglas para la reelección de diputados, en este caso, diputados federales, y viene la reforma trascendental que es la de las pensiones. Esa es la reforma de la década, porque no solamente va a ayudar a beneficiar a personas, sino también va a perjudicar quizás al erario público, porque hay que ver de dónde sale ese dinero. Es la reforma que necesita el país,
pero es una, digamos, yo diría la de la década. ¿Y ves una reforma fiscal o no? Reforma pues fiscal, sí, no. Es una reforma fiscal, pero va a tener sus aristas también constitucionales. Se van a tener que modificar varios aspectos colaterales. Va a haber modificaciones al sistema salud, al sistema judicial, es decir, se va a adaptar a los nuevos tiempos, sobre todo va a entrar la parte de salud, ¿no? De pensiones. Y no hay que olvidar que el INSABI todavía no ha terminado de cuajar. Tenemos problemas de las compras. Viene una agenda legislativa en salud muy fuerte por la pandemia. Se está modificando, tú y yo participamos en Parlamento Abierto para la ley de adquisiciones de obras públicas. Se aprobaron los medicamentos. Todavía falta aprobar el marco normativo para que la vacuna llegue a México. Va a ser un jaloneo. Y yo te anticipo que del 1 de septiembre al 15 de noviembre la cancha va a estar en la Cámara de Diputados, porque viene el jaloneo del dinero, poco, mucho que exista, ahí viene. Y viene un poder, es cuando los diputados tienen el poder en sus manos. Es difícil. Y ahorita hay rebatingas por la mesa directiva. Yo quiero centrarle aquí, ponerle el sazón a esta plática. Yo quiero ver cómo vamos a poder las fuerzas políticas, los abogados, los ciudadanos, ver a un senador Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, con el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de Diputados, si es que Mario Delgado se va a ganar a dirigir a su partido. ¿Quién sabe quién va a llegar ahí? Pero va a llegar un personaje a la mesa directiva que es el diputado Fernández Noroña, que ese es el AMLO versión 2.0 en la parte de los diputados. Un hombre inteligente, un hombre capaz, pero que puede y va a poner trabas no solo a la materia legislativa, sino a todo lo que quiera. Entonces, creo que va a haber un papel dinámico. Estoy seguro y cierto que los abogados van a tener un papel fundamental, pero se van a tener que reinventar. Creo que la única manera que van a tener para contrarrestar el peso legislativo, el peso popular, es hacer que se respete el Estado de Derecho. Y para hacer que se respete el Estado de Derecho, van a tener que llenar los tribunales con demandas, con amparos, no sé si la palabra sea correcta, plantones de muchos documentos, pero van a tener que ejercer el papel presionando a los jueces para que a su vez empiecen a sentir ese mismo sentido ciudadano y empiecen también a reinventar sus sentencias y sus juicios. A eso me refería cuando digo, los han agarrado con su zona, los han sacado en su zona de confort, porque estás esperando que el juez actúe como la administración pasada. Hoy tienes que obligar al juez, incluso con nuevos argumentos, incluso con presiones, a que se manifieste a decir no, pero lo diga de una manera abierta y sincera y sin simulación. Eso es a lo que yo me refiero, querido abogado. Gracias, José Antonio. Sergio, ahora sí, ¿qué nos puedes comentar en relación con todo lo que se ha ventilado en estos minutos? A ver, hay muchos ángulos interesantes. Primero, José Antonio tiene razón. Estas tensiones importantes entre legalidad, constitucionalidad, legitimidad, lo que están dando origen es a una enorme cantidad de litigios vistos retrospectivamente que tocan a la acción y a la política pública del gobierno federal. Lo que me parece interesante observar, Luis Manuel y estimados amigas y amigos que nos escuchan, es que la mayor parte de los litigios que se han planteado respecto de algunas de las decisiones más controvertidas del gobierno en turno no tienen que ver con el fondo de la política, tienen que ver con la forma, tienen que ver con el procedimiento, tienen que ver con la constitucionalidad, tienen que ver con la legalidad. Yo de aquí quisiera sacar una primera reflexión, y es que el gobierno actual ojalá pudiera entender que la forma jurídica no es una cuestión de adorno, que el respeto a la legalidad no es una cuestión de mera apariencia, sino que tiene que ver con el fondo del asunto y tiene que ver con la capacidad de construir acuerdos legislativos
que modifiquen la Constitución o que modifiquen las leyes y que permitan que la acción de política pública que se desencadene en consecuencia tiene sentido y tiene coherencia. Pongo un solo ejemplo, Luis Manuel. En materia energética, podemos discutir mucho sobre el fondo del asunto, pero si había una decisión del gobierno federal de no proseguir con la política de cambio energético y de mantenerse en el paradigma del petróleo, muy discutible, pero déjame suponer que este es, entonces, lo que seguía era un cambio normativo en las leyes que permitiera que el régimen jurídico en consecuente que se estructura hacia abajo se maneja de forma diferente. En cambio, como no tuvieron esa capacidad de argumentar a nivel normativo, legislativo, emiten un conjunto de circulares que se convierten en litigios, en amparos, y que ponen una enorme presión sobre el Poder Judicial. Aquí quien está sujeto a una presión enorme es el Poder Judicial, porque va a tener que tomar esta difícil decisión entre legitimidad y legalidad. Es un terreno muy complejo. Yo creo que la ministra Piña hablará de otras vertientes, pero igual sería interesante interrogarla de cómo ve esta tensión entre legitimidad y legalidad, que se convierte en uno de los ejes articuladores de la decisión judicial y del futuro del Poder Judicial. Y desde luego, como decía José Antonio, de la capacidad de los abogados, de la profesión jurídica, de argumentar en esta dirección. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con la capacidad del Congreso de modificar las leyes, y sin duda hay una mayoría legislativa que tiene, digamos, capacidad de transformación. Ya lo dijo José Antonio, hay una agenda legislativa muy intensa, pero también hay una capacidad de procesamiento limitado del Poder Legislativo y un límite material que lo constituye la Constitución. Hay ciertos cambios legislativos que requerirían modificación de la Constitución. Y ese es el tercer horizonte que me gustaría poner. Retomo el discurso del presidente. El presidente habla de la cuarta transformación y pone como sus paradigmas previos la independencia, la reforma, la revolución. Creo que tendríamos que hacernos cargo desde el punto de vista jurídico que cada una de estas tres transformaciones implicaron nuevas constituciones. La Constitución del 24, la Constitución del 57, la Constitución del 17. La pregunta interesante es si detrás de la revocación del mandato o de la renovación del mandato y de la elección de 21, no hay un proyecto de una reforma constitucional que modifique el paradigma existente para transformarlo en algo que no sabemos muy bien cuáles son sus contornos, pero que implican que la cuarta transformación se traduce en una nueva constitución y que deberíamos empezar a discutir o a poder empezar a discutir cuáles son los parámetros de esta nueva constitución. Porque aquí entramos en un tema mayor que tiene que ver con la tensión entre voluntad popular, entre voluntad democrática y su expresión en normas jurídicas, en derechos humanos, en deliberación democrática, en espacios que no siempre se conectan adecuadamente y que nos tienen una tensión permanente, que por cierto no sucede solo en México, sino sucede en muchos países en el mundo entero en este momento. Creo que lo que está en juego, Luis Manuel, José Antonio, amigos que nos escuchan, es el futuro de las instituciones democráticas en el mundo y una reconfiguración de los términos en los que hemos venido leyendo la historia reciente y en una gran transformación de paradigma que va a requerir de mucha inteligencia y de mucha participación de los abogados, que tendremos que despegarnos de muchas de nuestras concepciones para proponer un horizonte que me parece debe tener como valores la equidad, la inclusión, la justicia y la deliberación democrática como sus grandes pilares de argumentación. Fundamental lo que está señalando Sergio. ¿Qué implica una cuarta transformación con un contenido constitucional?
que desde mi punto de vista no necesariamente es una nueva constitución, sino es el cambio de paradigmas constitucionales. Algunos que son de reciente cuño en el texto de la Carta Magna, pero otros son de larga cepa, son centenarios y son extraídos incluso de una historia constitucional mundial. José Antonio, no me quiero ir, porque ya tenemos que empezar a cerrar. Y hoy te regreso contigo, Sergio. No me quiero ir sin que nos puedas comentar qué agenda legislativa hay a partir de la entrada en vigor del TEMEC. ¿Cómo lo ves? Bueno, justamente a eso iba. El TEMEC está obligando ahorita, que esa es una gran parte, lo que lo acaba de decir el doctor López Ayón, yo coincido con él. Yo solo le agregaría que deben los abogados, aparte de tener una buena argumentación, deben construir una sola narrativa. No pueden ir ya aislados, no pueden ir, tienen que generar un discurso, porque es la única manera en la que van a poder contrarrestar todas las reformas que se tengan que hacer. El TEMEC está obligando a modificar vida social, vida empresarial, vida humana, está regulando. Y yo no solamente te lo dejaría en el TEMEC, porque ya vamos a hablar de las partes laborales. Ahí van a entrar también, van a entrar litigios, va a haber abogados que van a estar ahí. Vamos a ver el tema de integridad corporativa, vamos a ver el tema de la responsabilidad penal de las empresas impulsado por el Tratado de Libre Comercio o por los acuerdos internacionales. Eso no hay que perderlo de vista. Y además va a haber la presión, ahí sí directa, de los socios comerciales en el bolsillo de los empresariados. Seguramente por eso también los empresarios están muy activos en el Senado, tratando de que estas regulaciones sean, si no las más laxas posibles, cuando menos que se puedan implementar en tiempo y forma. Yo no quisiera terminar esta participación porque es importante poder hablarles un poco a los abogados que están escuchándote, porque creo yo que en este foro tienen a los mejores abogados de este país. En ellos va a recaer esta responsabilidad. Yo no sé si lo correcto sea cuarta transformación o no. Yo no sé si el presidente considera su cuarta no transformación o no. Lo que sí sé es que el presidente tiene los elementos suficientes para hacer lo que él en este momento decida. Y no hay contrapesos, ni sociales, ni políticos, ni culturales. El único contrapeso que tiene, insisto, son los abogados. Yo sí quisiera dejar este mensaje, querido Luis Manuel, doctor López Ayón, que su narrativa tiene que ser actual, tiene que ser vigente, los abogados tienen que empezar a litigar. Esto de más vale un mal arreglo que un buen pleito, no va a ayudar a la construcción de un Estado de Derecho. Tienen que entrarle al fondo, tienen que cambiar su narrativa, su forma de hablar, su forma de expresar, porque hay que obligar a los que están tomando en el poder a sensibilizarse de que el Estado de Derecho existe. Pero si ustedes, que son los que lo conocen, no lo ponen en la mesa, va a ser difícil que alguien que no está preparado en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo entienda lo que es defender el Estado de Derecho. Ellos están en su discurso, tienen la mayoría, pero tampoco saben qué hacerlo. Y también los tiempos se acaban. El Parlamento, la actividad legislativa es corta y por eso a veces salen las cosas al vapor y con el paso del tiempo se van corrigiendo. Yo te diría, querido Luis Manuel, que ustedes tienen una gran labor en esta transformación. Yo no diría si la cuarta transformación del presidente, pero sí tienen la transformación, la que sea, de las leyes. En ustedes está el Estado de Derecho. Yo te diría, y con esto cierro mi intervención en este bloque, es el presidente ganó con votos y tiene esa legitimidad que le permite hacer lo que quiere con la legalidad. Ustedes pueden, a través de los amparos, de los juicios, de sus demandas, de su narrativa, construir esa legalidad que va a ser el contrapeso de la legitimidad ciudadana. Y en ese sentido vamos a tener un mejor país si logramos el equilibrio entre legitimidad y legitimidad. Pero el poder se gana y el poder se ejerce. Nadie va a venir a dárnoslo si los que saben no participan y participan con los costos que esto implica. Muy poderoso lo que acabas de decir, José Antonio, muchas gracias, con mucha fuerza. Legitimidad electoral hay que darle una legalidad constitucionalizada. Sergio, estoy totalmente de acuerdo contigo en que las formas constitucionales, los procedimientos constitucionales son garantía de orden, son garantía de seguridad. De otra manera, lo que prevalecería es
el desorden de lo que en ciertos contextos, con los casos que ha señalado, es lo que ha producido. No lo quiero centrar en el caso de México, sino también para efectos de los tratados internacionales. Bueno, se anuncian los litigios debido a que se rompieron las formas, se violentaron las formas y en algunas ocasiones los contenidos. Hay una pregunta, Sergio, que nos hace Gustavo Rafael Ibarrola. ¿Tú podrías pensar que habría una regresión a las reformas de 2008 y 2011 en materia de derechos humanos? ¿Se tiene ese riesgo? Regresión constitucionalizada, por supuesto. Mira, hay un tema en particular que sí me parece, hay dos temas en particular que tienen que ver con esto, que es la prisión preventiva oficiosa y que es, lo voy a decir de manera directa por el novio del tiempo, la militarización de las funciones de seguridad pública. A mí me parece que ahí hay dos elementos de regresión importantes y hay otros por omisión que tienen que ver con la formación de policías y ahí la Guardia Nacional me parece es una regresión porque aunque la Constitución establece la obligación de generar cuerpos de policía locales, eso no está sucediendo en la realidad. Y porque hay una falta de inversión en fiscalías autónomas independientes que supone el fortalecimiento de la acción del Ministerio Público. Ahí hay acciones tanto normativas como prácticas que me parece constituyen una potencial regresión. No en otras dimensiones, no en otras dimensiones que me parece están bastante sólidamente ancladas en el marco constitucional. Creo que el gran problema sigue siendo cómo conciliamos acción política con derechos humanos, cómo conciliamos, digamos, la enorme cantidad de demandas sociales que existen alrededor de derechos que se han constituido a lo largo del tiempo y qué bueno que se han constituido, con las capacidades reales del Estado de satisfacer esas demandas sociales y que paradójicamente, y aquí es donde yo encuentro la contradicción mayor, implicarían un Estado más fuerte, más presente, con mayores capacidades, con mayores recursos, con mayores capacidades institucionales. Y lo que estamos viendo en la realidad es un desmantelamiento de la capacidad del Estado de administrar todos estos derechos. Yo ahí es donde encuentro una contradicción práctica muy fuerte, en donde la práctica está contradiciendo lo que se antojaría como un mundo donde caminamos a una mayor capacidad del Estado de satisfacer los derechos contra un desmantelamiento de las instituciones y una lógica finalmente muy neoliberal, perdón que lo diga así, de que es a través de transferencias directas que vamos a construir las capacidades del Estado de satisfacer las demandas y los derechos. Ahí encuentro un problema sustantivo que valdría la pena ir ampliando la discusión sobre esto, no con el ánimo de criticar a un gobierno, sino con el ánimo de construir mejores políticas públicas. Ahí la dejo, Luis Manuel. Muchas gracias, Sergio. José Antonio Oluarte, un gran gusto haberte tenido como invitado en este foro Perspectivas Jurídicas. Aceptaste el reto de dialogar con abogados, de interactuar, de cuestionarnos, de movernos. Lo hiciste de manera magistral. Agradezco tu generosidad. Esperamos contar contigo en un próximo evento de IntelliJuris. Y a ti, Sergio, mi agradecimiento personal, entrañable. Sé que te gusta la polémica, eres polémico de suyo. Te mando un gran abrazo a ti también, José Antonio. Muy agradecidos. Doy la bienvenida a nuestro querido presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, y el doctor Salvador Nava, quienes tendrán a su cargo la siguiente mesa a las 6 en punto, hora de la Ciudad de México. Muchas gracias de nuevo, me despido, soy Luis Pérez de Hacha, su servidor.